Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El huevo podríamos decir que es un alimento casi indispensable en la dieta de los deportistas por los enormes beneficios que aporta para mejorar el rendimiento y la calidad nutricional de la dieta. Pero es un alimento no exento de riesgos. El huevo es nutricionalmente uno de los alimentos más completos. Casi yo pondría la mano en el fuego y diría que es el alimento nutricionalmente más completo. Si a mí me diesen a elegir un alimento para irme a vivir a una isla desierta, el único que podría comer, elegiría el huevo, por la versatilidad que tiene a la hora de prepararlo y por su calidad nutricional, por lo completo, ¿no?, que resulta. Y el único, estaréis pensando, no, pero si es que no tiene carbohidratos. Bueno, no pasa nada. Los carbohidratos se ha demostrado científicamente que son prescindibles en la dieta, que no quiere decir que haya que eliminarlos de la dieta. No es lo mismo, pero no parece que son un nutriente tan esencial como se pensaba hace años, ya que nuestras propias células no dependen exclusivamente de los carbohidratos para la obtención de energía, sino que tienen otras rutas metabólicas que se pueden poner en marcha en ausencia o en escasez de carbohidratos. Pero no debemos confundir esos dos conceptos. Que no sean estrictamente esenciales no quiere decir que no sean necesarios. De hecho, en las dietas de los deportistas, de muchos deportistas, son francamente necesarios los carbohidratos. Pero bueno, esto es un tema que ya sabéis que vamos hablando de ello en muchísimos vídeos, dando pequeñas pinceladas para aquí y para allí, que al final, bueno, pues todos podemos ir uniendo. Hoy se trata de hablar del huevo, de cuáles son esos beneficios y cuáles son esos posibles riesgos importantes, además de el consumo de huevo cuando no se hace adecuadamente. Vamos a ir viendo características, ¿no?, que nos benefician en el caso de los deportistas del huevo. La primera sería el aporte proteico. Creo que la mayoría de los deportistas estamos pensando generalmente en de dónde saco suficiente cantidad de proteínas. Los requerimientos de proteínas en los deportistas están aumentados. Dependiendo del tipo de ejercicio físico que se realice, aún más aumentados. Y ya sabéis que tenemos una variabilidad, ¿no?, en el aporte de la cantidad de proteínas. Podríamos decir que entre 1,2 y 2 o incluso 2,5 gramos por kilogramo de peso para mejorar ese rendimiento, para favorecer la síntesis de proteínas y el aumento, por ejemplo, o la mejora de la composición corporal, priorizando la masa muscular. Bueno, hasta ahí creo que todos lo tenemos clarísimo. ¿Y por qué resulta entonces tan interesante el huevo? Si hacemos una valoración de la calidad de las proteínas que nos proporcionan diferentes alimentos, el huevo estaría en el número 1. ¿Por qué? Porque tiene un aporte de aminoácidos en una composición tan buena que se lleva el 100%, podríamos decir, ¿no?, en esa composición en relación a los aminoácidos. No tiene ningún aminoácido limitante, es decir, contiene todos los aminoácidos esenciales. Y en segundo lugar, otro factor que influye en esa calidad de las proteínas que nos proporciona un alimento es su digestibilidad. La digestibilidad de las proteínas del huevo es del 97%. Prácticamente la totalidad de lo que nos aporta lo vamos a aprovechar, lo vamos a utilizar, e insisto, en unas proporciones que mi cuerpo puede
utilizar con mayor eficacia. Por lo tanto, la calidad de las proteínas del huevo podríamos decir que es óptima para la realización de ejercicio físico. Un huevo de tamaño medio, que suele pesar entre 50 y 60 gramos aproximadamente, dependiendo de los países, a veces las categorías cambian, pero bueno, aproximadamente ese sería el peso. Nos proporciona alrededor de 10 gramos de proteína y solamente unas 70 kilocalorías. Es decir, es un alimento que no es excesivamente energético y nos puede servir muy bien, por ejemplo, para aumentar la saciedad, porque ese es otro de las ventajas, ¿no?, del consumo de huevo, y es que es muy saciante dependiendo de cómo se prepare. Ahora hablaremos de ello. Bueno, 2 huevos, una tortilla, por ejemplo, de 2 huevos nos proporcionan 140-150 kilocalorías y unos 20 gramos de proteína. Más o menos lo mismo que 100 gramos de pechuga de pollo. Bueno, pues ya tenemos ahí 2 alimentos que nos proporcionan una buena cantidad de proteínas, pero si comparamos una con otra, la digestibilidad y el aporte en proporción de los diferentes aminoácidos es mejor en el huevo que en la pechuga de pollo. ¿Y qué alimento diríais así a priori que priorizan más los deportistas? La pechuga de pollo. ¿Por qué? Porque tiene una falsa sensación de baja cantidad de grasas en relación con el huevo. El miedo que tenemos al consumo de huevo desde hace muchos años por su alto contenido en colesterol en relación a otros alimentos nos ha hecho a muchas personas limitar el consumo de huevos por su aporte nutricional. Es decir, solo pensamos que el huevo es colesterol y es falso. Ese mismo colesterol además beneficia también a los deportistas porque les permite tener una mejor regulación hormonal, les permite tener una mejor síntesis de las membranas celulares que están en continua formación en el caso de los deportistas. Nuevas células musculares, eso es lo que nos interesa, ¿no?, para el aumento de volumen muscular. Además, si nos fijamos en los micronutrientes, vitaminas y minerales que nos proporciona el huevo, veremos que tienen una composición muy completa. Podríamos decir que es como un multivitamínico, ¿no?, el huevo. Además, tenemos, vamos a decir que la mejora de la digestibilidad cuando se consume el huevo entero y además esa saciedad de la que os he hablado. Y aquí os voy a hacer esta pequeña puntualización que es bastante curiosa. En primer lugar, la saciedad que proporciona el huevo depende de cómo se cocine. Y aquí os reto a que hagáis la prueba. Sacian menos, vamos a ir de menos a más. Unos huevos revueltos, que nos los tomamos en un pispás y al rato nos da la sensación de que no hemos comido prácticamente nada, que una tortilla francesa. Por ejemplo, la tortilla francesa sacia más, en principio tenemos que masticarla y eso ya hace aumentar la sensación de saciedad. Y en tercer lugar tendríamos los huevos cocidos, que necesitan una mayor masticación, mayor salivación, más tiempo de ingesta. 2 huevos cocidos no te los tomas en 2 segundos, necesitas un poquito más de tiempo. Tiempo necesario para que nuestro estómago mande la señal al cerebro de que ha comido, de que realmente esa ingesta, pues ha tenido cierta cantidad. En el caso de los huevos revueltos casi no hace falta ni masticarlos, nos los podemos comer a toda velocidad, casi sin enterarnos. Por lo tanto, si nosotros casi no nos enteramos, nuestro cerebro menos. No le llega ninguna señal comiendo exactamente lo mismo. 2 huevos. Así que si queréis comprobarlo, ya sabéis, experimentos que podemos hacer en casa, que os digo muchas veces que probéis vosotros mismos qué es lo que a cada uno de vosotros os sienta mejor. El huevo dentro del deporte también genera, vamos a decir, muchos falsos mitos o falsas creencias. Una de ellas es que hay que eliminar las yemas.
y consumir solamente las claras porque es donde se concentran las proteínas. Es verdad que las claras contienen más proteínas que las yemas, la yema también lo contiene, y lo que caracteriza principalmente a la clara es la ausencia de grasas, que se concentran principalmente en las yemas. Y volvemos a ese temor a las grasas, que es infundado, a las grasas del huevo, porque se ha demostrado que son cardiosaludables. Y alguno pensará, uff, imposible, imposible, porque tienen mucho colesterol. Colesterol que no hace aumentar el colesterol sanguíneo, pero que sí mejora el funcionamiento de nuestras células. Algo muy importante cuando se tienen unos altos requerimientos asociados al ejercicio físico. Segundo lugar, que hemos dicho que era algo valorable en la calidad de las proteínas, la digestibilidad. Si eliminamos las yemas, la digestibilidad de las proteínas, es decir, de las claras, cae en picado. Es decir, no llegamos ni al 90% de ese 97% que hemos hablado originalmente. Por lo tanto, no nos sirve para mejorar el aporte proteico, porque realmente en proporción estaríamos consumiendo más proteínas, pero como reducimos su digestibilidad, no las aprovechamos de la misma manera. Se aprovechan mejor las proteínas del huevo cuando comemos el huevo entero. Y aquí hay una particularidad, podríamos decir, cuando tenemos un consumo elevado de huevos, podemos reducir alguna yema. En el caso de que tengamos que controlar las grasas, que no siempre ocurre así, pero bueno, dejo ahí también esa posibilidad. Pero nunca eliminéis todas las yemas porque, como os digo, reducimos muchísimo la digestibilidad de esas proteínas. Y otro mito o mala práctica que hace peligroso el consumo de huevo y que es súper popular en ciertos foros, en redes sociales, es el consumo de huevos crudos para mejorar el aporte proteico. No sé muy bien a cuento de qué, porque realmente la digestibilidad de las proteínas aumenta, de las proteínas del huevo y en general de todas las proteínas de origen animal, aumenta cuando se tratan por calor, es decir, cuando se cocina el huevo en este caso. Por lo tanto, la utilidad del huevo crudo frente al huevo cocinado podríamos decir que es inútil en ese aporte extra de proteínas o en ese aprovechamiento de las proteínas, porque las claras o la proteína del huevo crudo reduce muchísimo otra vez su digestibilidad. El tratamiento por calor desnaturaliza, que es como se suele decir, es decir, provoca cambios en esas proteínas que hace que se puedan digerir y absorber con mucha más facilidad que cuando se encuentran crudas. Y en segundo lugar, no debemos olvidarnos del riesgo microbiológico que supone consumir huevos crudos. Es decir, nos estamos arriesgando no solo a un dolor de barriga, sino también a una toxinfección alimentaria que, en caso de los deportistas, pues puede comprometer seriamente el rendimiento deportivo, porque va a obligar sí o sí a dejar los entrenamientos durante el periodo de tiempo que nos recuperamos, con suerte, de una leve gastroenteritis, con mala suerte pasando por el hospital por una salmonelosis, con lo cual creo que no merece la pena correr el riesgo. Y no hemos hablado de algo que a veces pues se queda ahí como en el tintero. Las proteínas del huevo crudo, una en concreto denominada avidina, es un antinutriente importante y reduce la absorción de una vitamina, de la biotina, que es fundamental, también es una vitamina esencial y por lo tanto podría estar provocando un consumo elevado de huevos crudos, podría estar provocando un déficit de biotina que podría ir asociado a molestias gastrointestinales y a ciertos problemas de salud. Por lo tanto,
no es nada recomendable el consumo de los huevos crudos. Y por cierto, ya así como puntualización final, la mayoría de los nutrientes que proporciona el huevo se encuentran en la yema, es decir, las proteínas hemos dicho que se reparten una mayor proporción en las claras y un poco en las yemas, pero el resto de todos esos nutrientes que mejoran esa calidad nutricional de la dieta con el consumo de los huevos se encuentran concentrados en la yema. Por lo tanto, si lo que queremos es mejorar la calidad nutricional de la dieta, un buen aporte de proteínas y una buena digestibilidad, deberíamos consumir, en el caso de los deportistas, los huevos completos, enteros, y equilibrar su consumo, que esa sería otra de las preguntas, con el resto de los alimentos que nos aporten proteínas. ¿Cuántos huevos se pueden comer al día? Dependerá de la dieta y de los requerimientos de cada deportista. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.